Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy vamos a tocar el tema del menosprecio. Nos vamos a remitir a David, este personaje bíblico tan pero tan importante. El pueblo de Israel estaba buscando un rey. Y Dios manda al profeta Samuel a ungir a Saúl, el primer rey del pueblo de Dios. Nos encontramos con que la Escritura detalla al rey Saúl. Primera de Samuel 9, versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era muy alto, era un hombre apuesto. Y la Biblia hace hincapié en estas características físicas de Saúl. Y voy a explicarte por qué. Porque el hombre suele elaborar juicios inmediatos de acuerdo a la apariencia de la gente. Juzga de acuerdo a la belleza física o fealdad, de acuerdo a la capacidad económica, de acuerdo al nivel cultural, a cómo habla, a si es gordo, si es flaco, si es alto, si es muy bajito. El hombre suele juzgar por lo que ve, por lo externo. Y así somos. Ahora bien, si bien la Biblia grafica las características de Saúl, no podemos decir que no era un rey elegido por Dios, porque en 1 de Samuel 9, versículo 17 leemos: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y no solo eso, sino que además de haberlo elegido, el Señor también le dio una gran unción, envió su Santo Espíritu. Y esto lo leemos en 1 de Samuel 10, versículo 6, te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti, serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Dios enviando su Santo Espíritu sobre Saúl. Tenemos acá una conversión. Samuel, al igual que el pueblo, estaba maravillado, estaba feliz de esta elección, del Señor, de este rey. Porque en 1 de Samuel 10, nos vamos al versículo 23 y 24, y leemos: entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Todos orgullosos, porque este era un hombre imponente. No había hombre hermoso como él en todo el pueblo de Israel. Era el más alto. Este tenía que ser el rey. ¡Wow! ¡Qué apariencias! ¡Wow! Pero todos conocemos cómo termina Saúl, ¿no? Se le subió mucho el ego, mucho el poder a la cabeza. Eso es soberbia. Y en su soberbia, Saúl comete una desobediencia, no destruye por completo lo que Dios le manda destruir. Dios lo desecha, lo descarta. Y termina luego suicidándose. Un final triste, ¿no? Pero para todos era el hombre perfecto, era el rey perfecto, en apariencia. Ahora vamos a pasar a David, a este personaje importante de las Escrituras.
El Señor descarta a Saúl y lo manda a Samuel a ungir al próximo rey. Y muy diferente a como fue con Saúl, que el Señor le dijo, vas a ir, vas a ungir al hijo de Cis, a Saúl, que es hermoso, que es alto. Acá el Señor simplemente le dice, vas a ir a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y eso lo podemos leer en 1 Samuel 1. Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y hacia allá se dirige Samuel y comienzan a desfilar los hijos de Isaí. Y prestemos atención, porque los 3 primeros hijos que pasan frente a Samuel, de los 3 queda plasmado el nombre en la Escritura. Versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, se está hablando de Samuel, que lo vio a Eliab, dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero el Señor le dice, no, vamos a saltearnos el versículo 7, vamos al 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Versículo 9, hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. ¿Qué pasó entre el versículo 6 y 8? Jehová le había hecho una advertencia a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, esto es el versículo 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no mira ni talentos, ni apariencia física, ni presta atención a tu nivel cultural, ni a tu capacidad económica. Dios mira tu corazón. Los hijos de Isaí fueron desfilando, pero Samuel seguía desconcertado porque ninguno era. En el versículo 11 leemos, entonces dijo Samuel a Isaías, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel miraba con un criterio diferente. Vio al primogénito, a Eliab, dijo, este es el ungido. Samuel no pensaba que podía llegar a ser el hijo ese, el pastor. Dios le estaba dando una lección a Samuel. Él se había quedado embelesado con el porte de Saúl cuando había ido a ungirlo. Ahora Dios le estaba mostrando que su elección no dependía de la apariencia, que Él no mira como mira el mundo, que Él mira por el corazón. Eso es lo que atrapa al Señor, eso es lo que le despierta la atención al Señor. Como veía Saúl a David, 1 Samuel 17, versículo 33 te lo contesta. En ocasión de que David lo va a buscar a Saúl, porque no entendía cómo Goliat estaba desafiando a los escuadrones de Dios, al ejército de Dios. ¿Cómo se atrevía ese gigante filisteo? David se presenta ante Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En síntesis le dijo, vos no servís, nene. Eso es algo que el demonio siempre viene a decirte. Vos no podés, vos no servís. Vos no sos lo suficiente como el otro. Al igual que Samuel, ¿cómo juzgaba Saúl? Por las apariencias. Cuánto menosprecio, cuánto con el ojo ve el hombre y con poca percepción del corazón. Lo que era valioso en David no era su apariencia, era su corazón.
El corazón de David era un corazón de mucho valor. Ahora vamos a ver por qué el Señor deja el nombre de los tres primeros. Expone en la Escritura el nombre de los tres primeros, de Eliab, Abinadab y de Sama. Escucha. En el versículo 13 leemos, y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl. ¿A dónde? A la guerra, dice. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David, dice en el versículo siguiente, era el menor. Como siempre, el despreciado. Así que los tres primeros hijos, el primogénito, el segundo y el tercero, habían ido a la guerra. Pero, ¿por qué Dios no los había escogido? Ya te lo respondo, porque eran unos cobardes, unos temerosos, unos buenos para nada. Se habían enlistado en las fuerzas del ejército de Dios y sin embargo no tenían el coraje para enfrentarse al gigante filisteo que los estaba desafiando. Tres cobardes. Pero el menor, el bueno para nada, el que no servía, el que apacentaba ovejas, ese desechado por el padre, ese era el valiente. Ese era el que iba a ir a enfrentar al gigante. Ahora vemos por qué Dios eligió a ese que estaba afuera, a ese que el padre en poco lo tenía, a ese que apacentaba las ovejas, por el corazón. Así que no permitas que nadie te diga que vos vales poco, porque eso nunca viene de Dios. No vales poco, y te digo por qué, porque a vos Jesucristo te rescató, pagó rescate, dejando su vida en una cruz y derramando su sangre. Altísimo es el precio que pagó el Señor por vos, como para que vos te creas el menosprecio de los que te rodean. Ahora vayamos a cómo veían los hermanos a David. En el versículo 25 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David estaba furioso contra Goliat y quería hacer algo, dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, acá Eliab, los hermanos opinaban que no servía para nada. ¿Para qué viniste acá? ¿Para qué dejaste las ovejas? Inservible, inútil, ¿para qué viniste? ¿Para ver una batalla? ¿Para ver sangre? Este cobarde lo criticaba. Y ahora pasemos a ver cómo veía el gigante filisteo a David. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo siguiente. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esta es la maldición que lo condenó. Cada vez que maldicen a un hijo de Dios, cada vez que un gigante viene a desafiarte, yo no sé cómo se llama tu gigante, pero si tu gigante se llama cáncer y te dice soy más fuerte, vos no vas a poder. Si tu gigante es una crisis que se te fue de las manos, si tu gigante te has metido en un pozo en el cual no ves salida, vengo a decirte algo que ya conoces. Cómo termina esta historia. David baja al arroyo, toma unas piedritas y en un correr de tiempo muy rápido terminó con el gigante. El gigante terminó sin cabeza. David no tuvo en cuenta el menosprecio de los hombres. ¿Cómo lo veían a David? Esa es la pregunta. Su padre como un bueno para nada, Saúl como un pobre muchacho no preparado para la guerra, el pueblo y sus hermanos
como un tipo que no servía. ¿Cómo vio Goliat a David? Como un pobre chico que no tenía aptitudes para pelear. Pero Dios, a este menospreciado por todos, lo había elegido por el corazón. Dios no ve lo externo, ni dónde estás metido, ni cuán embarrado estás, porque lo que Dios ve en vos es el potencial que está dentro de tu corazón. Si nos remitimos a la historia de los apóstoles, descubrimos que Dios los eligió siendo piedritas. ¿Alguna vez viste la imagen de un diamante en bruto? ¿O tuviste un diamante en bruto? Parecen simples piedritas opacas. No podrías darle valor. Sin embargo, una vez que es limado y pulido, el diamante es wow, emana todas las luces del arco iris. Y esto es lo que pasó con los apóstoles. Pablo era un bocón que ponía la lengua en funcionamiento antes que el cerebro. Simón el celote, un guerrillero. Andrés y Juan, los hijos del trueno. Mateo, que era del ministerio de Hacienda, el publicano. Tomás, el filósofo que todo lo dudaba. Judas, el político, que además era el que más talento tenía, si lo veíamos desde el punto de vista del mundo, para llegar muy alto al lado de Jesús. Nadie hubiese pagado ni 5 centavos por estos cuando el Señor los llamó. Sin embargo, el Señor vio el potencial de cada uno de ellos. Podemos ver a un Pedro avergonzado de su Señor cuando lo niega por tercera vez. No fue cobardía lo que hizo que él negara a Jesús, fue vergüenza. Porque valentía no le faltaba al Pedro que había tomado la espada cuando lo vienen a apresar. No, Pedro era valiente. Pedro sintió vergüenza, es por eso que empieza a insultar para que no lo asociaran con Jesús cuando lo niega por tercera vez. Ahora, luego de muchos días, cuando llega Pentecostés, el Espíritu Santo lo transforma en un diamante precioso. Y esto lo leemos en las Escrituras. Ese mismo que por vergüenza había negado a su Señor. Vayamos a la lectura. Hechos 4, versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras viene de la palabra griega agrámatos. Hombres sin conocimiento de gramática, es decir, hombres analfabetos. Y vulgo viene de la palabra griega idiotes, torpes, ineptos. Pero dice que se maravillaban cuando estos hablaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús había llamado a torpes, ineptos, a ignorantes, a analfabetos. ¿Quién los hubiese elegido, no? ¿Qué valor tenían desde el punto de vista de otro hombre? Hoy vengo a decirte que Dios escudriña tu corazón y Él sabe el potencial que hay en tu corazón. Él conoce el potencial de cada uno. Vengo a proponerte en el nombre de Jesucristo que no tengas en cuenta, al igual que David, todo menosprecio. Nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado, fue humillado, burlado. Sin embargo, su muerte y su resurrección trajeron la salvación al mundo. No permitas que te humillen más. No te lo creas. Cada vez que te humillen y te menosprecian, recordá que Dios mira tu corazón.
Que Dios te bendiga. Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación. Todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.